Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma atração da programação do 53º Festival de Inverno da UFMG. Antes de darmos início à próxima atividade, gostaríamos de convidá-los a participar do mapeamento cultural da UFMG. Se você trabalha em algum projeto ou espaço cultural e é da UFMG, não deixe de participar entrando no site www.ufmg.br/mapa da cultura. Nesse momento, daremos início à roda de conversa A Memória e o Mundo, Arcádio Dias Quiñones, A Brega e a Memória Rota. No mundo, imerso na comunicação incessante, o que se escolhe lembrar e por quê? Como se negocia o espaço do sujeito diante da colonização da memória e do poder? Para contemplar essas perguntas, a sessão propõe conversar com o crítico caribenho Arcádio Dias Quiñones sobre conceitos de memória rota e a arte de bregar. Nossos mediadores e expositores serão Pedro Meira Monteiro e André Veiga Bittencourt. Pedro Meira é professor titular de Literatura e Cultura Brasileira na Princeton University, onde dirige o departamento de Espanhol e Português. Ensaísta e tradutor, tem se ocupado de temas como o modernismo brasileiro, a escrita tardia de Machado de Assis, literatura e sociedade, as formas breves e o sentido. André Vieira Bittencourt é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolve pesquisas nas áreas de pensamento social, sociologia da cultura, sociologia dos intelectuais e sociologia política. Lembramos que todas as palestras e rodas de conversa do Festival de Inverno da UFMG são transmitidas ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Cultura UFMG, e oferecem certificados sem necessidade de inscrição prévia. Durante a transmissão da atividade, será disponibilizado um formulário com a lista de presença, que deve ser preenchido com seu nome completo e e-mail, para o qual vamos enviar o certificado. O link para o formulário está na descrição do YouTube e também vai correr pelo chat durante as nossas transmissões. Perguntas, dúvidas e contribuições podem ser feitas durante a atividade pelo nosso chat e serão lidas pelos nossos mediadores aos convidados. Fiquem agora com a roda de conversa A Memória e o Mundo. Obrigado, Samira, e é um prazer estar novamente aqui participando de mais uma rodada de conversa. Aliás, rodada de conversa é uma expressão que tem já um sabor mineiro, né? E estar aqui nessa rodada de conversa com o querido André Bittencourt e o querido Arcádio Dias Quiñones, dois colegas que eu admiro muito, é realmente um prazer e um privilégio. Privilégio de todos nós, eu acho, conversar com Arcádio, ouvi-lo, né? Arcádio é um pouco conhecido no Brasil, mas a gente quer naturalmente trazer um pouco a voz dele para o debate brasileiro também. Arcádio é um colega aqui em Princeton, na Princeton University, aqui nos Estados Unidos. Hoje ele é aposentado, é professor emérito da universidade. Ele veio para cá em caráter definitivo na década de 1980, ensinou até bem poucos anos, né? Antes disso, tinha se formado, se doutorado em Madrid e deu aula na Universidade de Porto Rico e também na Universidade do Estado de Washington. E Arcádio é um dos intelectuais públicos mais importantes do universo caribenho, especialmente ligado aos debates de Porto Rico e da diáspora porto-riquenha, não é? Daqueles que estão fora da ilha, nas cidades como Nova York, Chicago, aqui no continente, não é? E é uma reflexão a dele muito importante sobre memória, sobre colonialismo, sobre império, né? Vai ser muito interessante conhecer um intelectual de esquerda que é em parte norte-americano e porto-riquenho, não é? Nós vamos discutir esses espaços intermédios, onde as coisas não estão bem definidas. Arcádio é autor de diversos livros, é um ensaísta de muita potência, né? Tem um estilo muito próprio, e são trabalhos sempre muito multidisciplinares, né? Sempre com a literatura no centro, mas com também tudo aquilo que está além da literatura como algo fundamental. Dentre os muitos livros, eu não vou aqui me estender, porque a gente quer ouvi-lo,
eu só destaco El Arte de Bregar, que é um livro publicado em Porto Rico, no início do século, desse nosso século, sobre Los Princípios, publicado na Argentina em 2006, sobre Princípios e Finales, um livro mais recente, mas eu acho que para nós aqui importa muito lembrar que ele é autor de um livro que eu tive o prazer, a honra de organizar e de traduzir para o português, e que saiu em 2016 no Brasil, pela Companhia das Letras, e que se chama A Memória Rota, Ensaios de Cultura e Política, onde estão uma seleção de 5 dos ensaios de Arcádio, que foram compilados de diferentes obras, né? Enfim, é um prazer enorme, enorme ter você aqui, Arcádio. Boa tarde, bem-vindo ao FMG. Gracias. E essa vai ser uma conversa bilíngue, né, naturalmente. O Arcádio tem um ritmo e uma voz pausada, eu acho que não vai haver problema de compreensão para quem está nos acompanhando. E a primeira questão, né, para a gente conversar começa justamente com a língua, o idioma e a opacidade das palavras, né? Porque no título do nosso encontro hoje tem essa palavra brega, que na verdade se pronuncia brega, com o E fechado, que é ao mesmo tempo um substantivo e um adjetivo. Mas para essa primeira pergunta sobre a brega, para a gente um pouco começar a entrar nesse universo e entender o que é isso e por que é importante, eu vou passar a palavra para o André, e queria também adicionar dividir com vocês que o André está aqui, entre muitas razões e boas razões, porque ele tem trabalhado sistematicamente com esse conceito, com a reflexão do Arcádio, no plano da pesquisa e também dentro de sala de aula. Então, eu acho que o André, melhor do que ninguém, pode nos introduzir um pouco esse problema e começar o bate-papo com o Arcádio. E fiquem todos, por favor, à vontade, e convidados estão a participar pelo chat. A gente vai tentar fazer isso aqui, fazer disso aqui realmente uma roda de conversa, incluindo vocês que estão nos assistindo. André, passo para você. Obrigado, Pedro. Obrigado pela apresentação. Bom, queria dizer que é uma alegria e um privilégio enorme estar aqui nessa conversa com você, Pedro, e com o Arcádio. Então, eu agradeço muito ao convite, né, ao convite seu, Pedro, do André Botelho, da organização do festival, para estar aqui com vocês. Bom, como o Pedro adiantou, né, a gente vai começar essa conversa tratando dessa palavra polissêmica, né, que é a brega, sobre a qual o Arcádio dedicou um longo ensaio que dá título, né, a um dos seus livros, né, esse daqui que o Pedro citou, né, El Arte de Bregar. Enfim, eu acho que uma das características mais interessantes, né, dessa noção, né, do bregar, da brega, é seu caráter eminentemente oral, cotidiano, ligado à cultura popular e muito usado em Porto Rico e na diáspora. Um dos fascínios do bregar me parece ser esse caráter eminentemente circunstancial e aberto. A compreensão do seu significado se dá no uso, né? Daí a dificuldade, inclusive, de traduzi-lo, né, no contexto. E pode se referir a coisas muito diferentes. Pode se referir ao trabalho, mas pode se referir ao amor. Bregar pode significar trabalhar com habilidade, né, como na frase, os mecânicos bregam bem, né, os mecânicos trabalham bem, mas pode significar um tipo de relacionamento afetivo. É um casal que está bregando, pode ser um casal que está saindo, se relacionando. Então,
existe uma polissemia na brega, e a brega se localiza justamente nesse espaço da polissemia. Mas eu gosto muito da ideia da brega como uma arte, e uma arte da sobrevivência, nenhuma forma de se situar frente aos conflitos, né, navegando nas relações de poder, quase sempre muito desiguais. Né? Ou seja, bregar e a capacidade de bregar diz muito sobre a intransigência e a intolerância do racismo cotidiano, da submissão colonial, ou das violências inerentes a sociedades profundamente desiguais. Então, Arcádio, para a gente abrir, né, a nossa conversa, né, queria saber se você podia falar um pouco mais, né, para nós brasileiros sobre a importância, né, da brega na cultura porto-riquenha, mas talvez destacando como surgiu o seu interesse ou a sua necessidade, talvez, de estudar a brega, né? Por que dedicar um ensaio de quase 100 páginas, como disse o Pedro, a brega? Bueno, muy agradecido por la invitación, muy agradecido Pedro, muy agradecido André y a todas y todos por este privilegio de conversar con ustedes hoy sobre la memoria rota y el arte de bregar. Debo empezar diciendo que todos los que escribimos y publicamos sabemos lo agradecidos que estamos cuando encontramos a un lector, a lectoras y lectores que además escriben sobre lo que hacemos. Eso es un gran privilegio. Y Pedro, en la traducción y en su introducción al libro, a la antología, dice cosas muy interesantes. Aprendí leyéndolo. Y aprendí mucho de un ensayo que creo que todavía no se ha publicado de André también sobre las pequeñas utopías, que me gustó muchísimo también. Y es una fortuna tener a estos lectores y a otras y otros como Mateus Gatto, que también participó en la antología. Así que he tenido interlocutores para mí muy importantes en Brasil y aquí en los Estados Unidos. Para empezar a hablar de la brega, ya en realidad empezó André, ¿por qué me interesé en la brega? Quizás tendría que empezar diciendo por la fascinación por las palabras y su dimensión social y política. De momento una palabra se convierte en algo interesante. En inglés tienen la expresión, los keywords, las palabras clave de una cultura. Y yo creo que eso pesó sobre mí, la idea de que hay una especie de diccionario cultural, político, de una comunidad. Pero que ese diccionario, esas palabras se vuelven raras, incluso en la propia lengua. Por eso yo digo que es difícil traducir las muchas formas de bregar entre puertorriqueños al propio español. Uno tiene que buscar sinónimos también. En inglés pasa lo mismo, en portugués. Pedro en su introducción hace consideraciones muy interesantes sobre las equivalencias posibles. Para mí la brega es la posibilidad de estudiar no la cultura letrada exclusivamente, aunque también lo uso, no los libros y las letras, sino también la cultura oral, la oralidad. ¿Qué pasa en una comunidad? ¿Qué pasa con los discursos que son discursos orales? Y también me interesó mucho la teatralidad de la brega, el carácter, el aspecto dramático. Cuando yo empecé a escribir en aquellos años sobre la brega, leía con mucha pasión el libro de Goffman, ¿no? The Presentation of Self in Everyday Life, que es la constitución del yo en la vida cotidiana, como André decía. Y también me interesó mucho el ensayo de Freud
la psicopatología de la vida cotidiana, lo cotidiano como experiencia, lo cotidiano como interacción, lo cotidiano además como una forma de, como una manera de entrar en la vida política. Esa teatralidad, yo diría que fue lo primero que me interesó. ¿Qué pasa con una palabra que se usa tan frecuentemente? ¿Por qué se usa? ¿Qué significa? ¿Qué significados tienes? Andrés decía muy bien, bueno, la polisemia me llamó la atención, porque se usa mucho, pero también cambia de significados, es contexto. Eso. Y las reglas, la brega para mí, si tuviera que sintetizarlo, diría que son como las reglas de juego, lo que me interesó. Es como jugar un partido, de lo cual sabemos mucho en Brasil y en el Caribe, sea el fútbol o el béisbol o cualquier otro deporte. Las reglas son muy importantes. Y en la brega hay reglas también. Una de las reglas es también que se opone a lo rígido y a lo burocrático. Es buscar un tipo de movimiento, cierto movimiento, ¿no? Pero también se respetan las reglas del juego. Para decirlo un poco provocadoramente, la brega no es la revolución. No es la revolución porque la relación de fuerzas es muy difícil, es muy imposible, es muy asimétrica la relación de fuerzas y por lo tanto hay poco espacio de maniobra, pero ese espacio de maniobra se usa. Por eso interesa políticamente e interesa en la vida individual, personal y mucho en la colectiva. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿No? ¿Cuáles son los límites y las posibilidades en lo íntimo, en los lazos familiares, en los lazos sociales, pero también como colectivo? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y digo, no es la revolución, porque en realidad se opone a veces a la revolución, se opone porque la revolución se considera poco posible, muy difícil de lograr. Y también la brega fracasa. Muchas veces, como las fuerzas son tan desiguales, me interesó la conciencia del fracaso. Y la brega fracasa, la brega individual y colectiva, cuando se pierde la dignidad. Eso es muy importante. La palabra dignidad individual o colectiva es muy importante cuando hablamos de la brega y de los usos de la brega. A mí me interesó mucho también el libro históricamente importante de James Scott, las armas del débil, ¿no? The Weapons of the Weak. Y la brega es una de las armas, es decir, el valor de la palabra, de tomar la palabra, del lenguaje, para transformar una situación, para hacerla aceptable, vivible. Una forma de resistencia, limitada, pero es una forma de resistencia. Cuando no se puede cambiar todo, podemos transformar algo. Yo creo que eso es interesantísimo en los distintos usos de la brega. Yo hablaba el otro día precisamente con Pedro y otros, y recuerdo que me impactó mucho en los años 80 y 90 también la lectura de un libro de Sheldon Woolley, un ensayo. Era un profesor de Princeton con quien conversé mucho, y Sheldon Woolley tenía el concepto de fugitive democracy, la democracia fugitiva, que a mí me pareció siempre muy interesante. No la revolución, sino momentos de democracia, momentos que a veces son muy fugaces y que no garantizan nada permanente también. La brega tiene mucho de eso. Su utopía, y hay una utopía, es la dignidad individual o colectiva, y a veces fracasa. Por ahí yo creo que va los muchos usos de la brega. Podríamos continuar, pero
Por eso me puse a hacer esa especie qué sé yo, de un poco etnografía, un poco amateur, buscando ejemplos, y también aparece mucho en la literatura. Uhum. Arcádio, eu ia pedir, na verdade, para você continuar essa descrição da Brega e, e só lembrando, né, quer dizer, porque a gente está num movimento muito interessante aqui, né, as pessoas, provavelmente quem não leu o teu trabalho, quem não conhece, está ouvindo pela primeira vez, deve estar ainda se perguntando nesse momento, mas o que é a Brega? O que é bregar? E é interessante porque o aspecto fugitivo, né? Aí tem muito de musical, a arte da fuga também, é um ensaio muito musical do Arcádio, né? Que reconhece a musicalidade e o contraponto dentro dos ensaios, mas é muito interessante que a gente esteja aqui girando com as palavras sem chegar ao núcleo, porque o núcleo é escorregadio. Mas, ao mesmo tempo, para que não fique muito abstrato, para quem está pela primeira vez ouvindo isso, tem uma resposta, e o Arcádio desenvolve isso no ensaio, é um dos primeiros exemplos, né, de uma utilização oral, né, da Brega, é uma resposta possível quando, num contexto, digamos, entre porto-riquenhos, sobretudo, mas não só, seja na ilha, seja na diáspora, né, no continente, se pergunta a alguém, como você vai? E a pessoa responde, aqui em La Brega, ou estou bregando, não aqui em La Brega. Assim é. Que eu acho que se traduziria para o português muito aproximadamente como alguma coisa, estou aqui na luta, né? Quer dizer, estou me defendendo, é o dia a dia. Se eu encontro um problema, eu tento driblar, eu tento convencer a pessoa que está querendo me esmagar a não me esmagar, não é? E aí tem um sentido todo muito corporal também, né? De virar-se, né? Se virar, em português, é uma expressão nesse sentido muito bonita, porque significa tanto mexer com o corpo, quanto significa se defender, né? Quer dizer, se defender sem muitos instrumentos, sem muito dinheiro, eventualmente. Exato. Né? Mas é uma expressão, eu acho que muito, muito útil. Eu vou contar duas coisas engraçadas que eu acho que ajudam um pouco a situar, para a gente voltar para você, Arcádio. Uma que havia toda essa discussão, né, terminológica, eu e Arcádio conversávamos muito quando eu estava traduzindo, íamos publicar o livro, se a gente devia manter a expressão, né, como expressão estrangeira, em itálico, bregar, e aí a gente foi colhendo muitas possibilidades de tradução, e uma delas era a ginga, né? Quer dizer, o bregar tem um pouco a ver com gingar. O Arcádio se apaixonou um pouco por um momento com a ideia da ginga, porque tinha a ver com a capoeira. Aí eu resisti um pouco, porque eu disse, puxa, mas toda essa ideia da ginga pode levar à ideia do jeitinho, e aí a gente está num terreno muito escorregadio. Aí tem também uma espécie de discussão de caráter nacional, um pouco estereotipada no Brasil, e isso não é o espírito da brega. Como é que a gente faz? E aí, num certo momento, eu conversei, entre muitas outras pessoas, conversei com o Chico Buarque, que, ao ouvir falar da brega, e eu conversava com ele teve duas reações. Isso era não muito depois do impeachment da Dilma, e ele dizia, puxa, precisa dar esse livro para Dilma Rousseff. Uma das coisas que ele disse. E a outra coisa que ele disse é, mas então seria uma espécie de esquiva no box? Eu acho que a esquiva no box também. E a outra história que há poucos dias eu mandei esse livro recentemente para o André Petri, que é um jornalista fantástico, que é hoje o editor-chefe da revista Piauí, e ele se encantou e me disse recentemente, puxa vida, agora eu preciso da palavra, eu estive bregando a vida inteira e não sabia, agora já não posso mais navegar sem a palavra, né? A gente precisa inventar a palavra em português. Mas aí, Arcádio, você falou que não é a revolução, né? Porque se virar é muito menos do que a revolução, não é transformar o quadro, a estrutura, não é, talvez não seja derrubar as estátuas, cortar a cabeça do rei, não sei. Mas, por outro lado, a brega tem uma relação tensa com a transformação e com a conservação. Então, o
que a brega é? Ela é transformadora e conservadora ao mesmo tempo? O que ela Sí, quer? es Porque ela também não é buena, reforma, né? muy importante pregunta. Yo diría que sí, que ambas, transformadora y conservadora. Me parece muy interesante todo lo que has resumido ahí con las metáforas que buscamos para explicarla. Yo creo que estoy bregando, estoy en la lucha. También a veces decimos mucho eso, estar en la lucha diaria, ¿no? La vida es lucha. A veces guerra simbólica, ¿no? También. Y la idea de guerra simbólica está por todas partes. A mí sí me gustó lo poco que sé de la capoeira, me gustaba mucho la analogía, porque hay rituales también, y porque hay dimensiones culturales, antiguas, ancestrales, religiosas, etcétera, que a veces están ahí, uno percibe también. Yo creo que la brega presupone una conciencia muy grande de la necesidad de transformar, pero también de los límites. Siempre hay una conciencia de los límites. Y para evitar la violencia y la guerra abierta. Yo creo que eso es importante. En lo que yo entendí de los usos de la brega. Me llama la atención que ahora en Puerto Rico y en la diáspora, después del huracán María, después de la crisis de la deuda que no termina, después de las nuevas manifestaciones del colonialismo en los Estados Unidos y de la larga dominación colonial, vuelve la gente a usar ahora muy deliberadamente la brega, ¿no? Interesante, políticamente. Porque se dan cuenta de que hay que bregar frente a la catástrofe del huracán, hay que bregar frente a la catástrofe de la deuda externa. Son grandes catástrofes, ¿no? Y sin embargo, no hay una solución que sea monolítica. Y a veces las comunidades prefieren bregar con lo inmediato, con lo que pueden ellos, salvar la comunidad, salvar a la pequeña comunidad. Yo creo que eso es importante, ¿no? Yo digo que no es la revolución porque en el Caribe hay otro gran mito por la revolución cubana sobre todo, ¿no? Que es la concepción épica. Y quizás en mí pesaba mucho la contraposición contra lo épico, no el guerrillero heroico, sino esa lucha cotidiana, ¿no? También en el ensayo yo hablo, creo que bastante, sobre cómo el discurso político se apropió de la brega también. Las partes finales del ensayo es como Muñoz Marín y otros se apropiaron de la cultura popular y de la palabra bregar para legitimar y justificar el Estado Libre Asociado, que era una prolongación de la colonia, ¿no? Y eso está muy desacreditado ahora. Arcádio, pero es curioso cómo el poder político usa el lenguaje popular. Así que este es el otro problema. El problema de... contexto en relación sí, a eso. y la relación del poder político y de las élites con la cultura popular. Porque yo creo que reconocieron que en la cultura popular había esa palabra maravillosa que servía polisémicamente para tantas cosas y la usaron para justificar el Estado Libre Asociado, ¿no? Y eso significaba justificar la guerra de Corea, la participación de puertorriqueños en la guerra de Corea, para justificar el macartismo en Puerto Rico, para justificar la persecución de los críticos comunistas y nacionalistas, que fue muy dura, ¿no? Y entonces ahí yo creo que uno entiende por qué la brega puede fracasar, en efecto. Puede fracasar y al mismo tiempo tiene sus límites muy claros. Sí. Arcádio, pode ir, Pedro. Pode ir, André. Não, é porque eu tenho um pouquinho de contexto, porque me ocorre que talvez
não é uma pergunta, é só para voltar um pouquinho a fita, e aí depois eu te passo, André. Arcádio, porque provavelmente Munhoz Marim não é um nome que seja conhecido por boa parte das pessoas que estão Claro. ouvindo, a não ser os que leram o livro, né? Então, essa história de Porto Rico, né? Talvez um pouquinho sobre o que é ser porto-riquenho também, não no sentido essencialista, mas o que é Sí, estar aí entre impérios. Se você pudesse dar um pouquinho de contexto para nós, por favor. sí. Bueno, muy brevemente, porque yo creo que es en efecto él mismo también una figura compleja, pero fue un gran líder político puertorriqueño, importantísimo, carismático, formado también en los Estados Unidos, bilingüe perfectamente, de una familia política, y fue en su juventud, fue independentista, fue defensor de la autodeterminación puertorriqueña, de la descolonización. Pero en los años 40, ya sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, empieza a transformar, a cambiar su posición, y ya en la posguerra llega a ser gobernador de Puerto Rico, después a finales, pero ya empieza a defender lo que él llamó, él y los suyos, fundó un Partido Popular Democrático muy legitimado electoralmente, lo que se llamó el Estado Libre Asociado, que no era ni la independencia ni tampoco la anexión como Estado. Y eso parecía muy atractivo, pero resultó, como era previsible, que en realidad seguía siendo la misma dominación colonial norteamericana con algunas pequeñas concesiones. Pero viene acompañado, yo digo siempre, the price of the ticket, fue la guerra de Corea, la participación de los puertorriqueños, y fue la llamada ley de la mordaza. Yo quiero detenerme ahí un momento, porque la historia contemporánea de Puerto Rico del siglo XX, de mediados del siglo XX, de la posguerra, no es la descolonización, sino la subordinación, nueva subordinación a los Estados Unidos, ¿no? Ocupación militar continuó, la marina también, y sobre todo lo que se llamó ley de mordaza, que fue una ley que se aprobó en el 48, contemporánea del Estado Libre Asociado. Una ley que prohibió cualquier actividad que se pudiera interpretar como una actividad subversiva de los Estados Unidos, ¿no? Eso fue terrible. Y era una ley contra los socialistas puertorriqueños, contra los independentistas, contra algunos sindicalistas. Y después la ley se derogó, pero duró hasta el 57. Yo diría que la historia puertorriqueña también hay que desamordazarla, ¿no? Y que una forma de bregar es desamordazar poco a poco esa historia, larga historia colonial, que empieza en el 98 y sigue hoy, ¿no? Con los Estados Unidos. Es interesante que esa frecuencia de la brega se dé en un país pequeño cuya historia está dominada por la colonia española y luego colonia de Estados Unidos, por la esclavitud y la resistencia a la esclavitud, ¿no? Y por una diáspora enorme. Es una isla pequeña, pero como las islas del Caribe, de algún modo todas son ejemplos de la complejidad de esa dominación colonial, de la esclavitud, como en Brasil, y de sus consecuencias y larga duración hasta hoy también. Y curiosamente ahí es la brega la que ha permitido muchas formas de resistencia. Algunas pequeñas, ninguna deja de ser importante, ¿no? Yo creo que en ese sentido la brega fue un fracaso desde el punto de vista que la usó Muñoz Marín para legitimar una forma que era totalmente una falacia de descolonización, se usó, pero la gente la siguió usando a su modo y a su manera. André, eu tinha te interrompido. Nada, imagina. Mas, na verdade, tem tudo a ver com o que o Arcádio estava falando agora, né? Porque a gente falou de transformação,
poder, de revolução, diáspora, dívida. Eu acho que seria importante a gente falar, talvez, um pouco, Arcádio, dessas tradições críticas caribenhas e porto-riquenhas, especialmente, talvez, na diáspora, né, nos Estados Unidos, né, porque há uma longa tradição que vem do século XIX, que passa por Ramón Betances, Eugênio Maria de Hostos, ou seja, pelos revolucionários e independentistas do século XIX, passa por figuras como Schomburg, no Renascimento do Harlem, mas também passa pelas tradições de esquerda, né, do século XX, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito oportuno e muito importante para retomar esse debate e pensar não somente a cultura de esquerda ou a cultura do radicalismo, mas também aquilo que você chama, Arcádio, de uma tradição da censura, né? Da vigilância, da perseguição política, né? Como você trata a partir dos arquivos do FBI. E, por outro lado, claro, como você fez referência, há sempre o caso cubano, né? A Revolução Cubana, a épica cubana, que é uma referência incontornável e se tornou quase um modelo. Imagino que isso pese muito nas tradições de esquerda de Porto Rico, de uma forma ou de outra, né? Então, se você pudesse talvez falar um pouco mais sobre essas complexidades dessas culturas de esquerda caribenhas e porto-riquenhas em particular, entre impérios, né, como você e o Pedro frisaram. Bueno, dos preguntas ahí, ¿no? Primero, la larga tradición, en efecto, del siglo XIX hasta hoy. Ya has mencionado dos figuras, tres importantísimas, Betances, Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, dos puertorriqueños de tradición radical, liberal del siglo XIX, letrados los dos, uno médico, Betances, afrancesado, que hizo casi toda su vida en Francia, y desde allí militó como defensor de la independencia cubana y puertorriqueña. Y el otro, Hostos, un intelectual que también hizo casi toda su vida en el exilio, ¿no? Y son contemporáneos, más o menos, de Martí, que también entra en ese cuadro importantísimo de radicales antimonárquicos que lucharon contra el Imperio Español. Los tres apoyaron la guerra de Cuba, la guerra que empieza en el 68 y que dura, como dice Moreno Flaginal, 13 años, que es una diferencia grande con Puerto Rico, porque la guerra cubana es una guerra larguísima y una guerra muy dura, muy cruel también, que transformó al país y donde muchos ofrecieron su vida también. Hostos y Betances, como Martí, apoyaron esa guerra, por ejemplo. El precio de Hostos y de Betances como defensores abolicionistas también de la autonomía puertorriqueña fue el exilio. Tuvieron que hacer su vida, tenían impedimento de entrada a Puerto Rico. Como Martí, los tres pasan casi toda su vida en el exilio. Yo creo que eso es importante, porque hay una diáspora en el siglo XIX. Y ahora hay algunos buenos libros, de ahí viene Schomburg. Schomburg es un afro-puertorriqueño que llega a Nueva York precisamente a finales del siglo XIX y está vinculado a los revolucionarios cubanos en Nueva York. Tu pregunta me permite también recordar que Nueva York es un centro importante para el Caribe. Lo ha sido desde el siglo XIX, pero también para el azúcar, porque para la élite puertorriqueña y cubana y españoles, Estados Unidos era un gran mercado, ¿no? Entonces Nueva York en ese sentido es un mercado azucarero, pero también fabrican maquinaria para Cuba y Puerto Rico en el azúcar. O sea que las relaciones, digamos, capitalistas es un tema enorme que solo puedo mencionar aquí.
Y también están los tabaqueros, el mundo del tabaco, los anarquistas cubanos y puertorriqueños que también emigran, y que el énfasis no es tanto en la nación, sino en todo el conflicto entre el capital y el trabajo. Yo creo que eso es muy fuerte en el Caribe y muy fuerte hasta el día de hoy, transformado por otras situaciones. Así que, en efecto, Puerto Rico tiene una larga tradición y la diáspora puertorriqueña, hoy, quizás habría que empezar por ahí, porque hoy, en el 2021, somos más de 6 millones de puertorriqueños en la diáspora y un poco más de 3 millones en la isla. Así que es una diáspora enorme, enorme, repartida. Quizás hay que empezar por ahí. Pero en el Caribe, todas las islas del Caribe tienen diásporas importantes. Haití, en Francia, en Canadá, en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Jamaica, digamos, es decir, Puerto Rico, Cuba, tenemos una historia de esclavitud, una historia de colonialismo, pero también una historia de diásporas, primero, diásporas europeas, diásporas africanas, que todavía hay que estudiar enormemente. Y en ese sentido yo veo muchos vínculos con Brasil también, ¿no? Que la presencia africana y las diásporas africanas formaron la cultura de las islas. La literatura, los escritores que se han ocupado de eso, los puertorriqueños, ya son muchos. Para mí, Luis Pález Matos, por ejemplo, que ya en los años 30 tiene su poesía afrocaribeña, que fue un escándalo para la élite. Su libro, El Tuntún de Pasa y Grifería, donde la danza, Pedro, la danza y el movimiento es central para Pález, ¿no? Calabó y bambú, bambú y calabó, es la vanguardia afro-antillana, Pález, como en Cuba también. O, por ejemplo, una escritora como Julia de Burgos, más tarde, en los años 40 y 50, o un escritor como José Luis González, o un escritor como Pedro Pietri en la diáspora hoy día. Es decir, la literatura está llena. Y hay un libro que yo quería destacar, que es un libro precioso, que se titula simplemente Las Memorias de Bernardo Vega, y ese libro es una primera historia de la diáspora, en su mayoría trabajadores del tabaco, en Nueva York a principios del siglo XX. Y es una migración muy interesante porque es muy solidaria, tienen una cultura política anarquista e internacionalista muy fuerte, y en los años 30 son defensores de la República Española, ¿no? Están unidos a grupos radicales comunistas en los Estados Unidos. Es todo un capítulo de la diáspora puertorriqueña. Pedro, yo querría mostrar, por ejemplo, la imagen de Our New Possessions, porque yo creo que ahí vemos también el cambio del 98, ¿no? Contestando a la pregunta de André, de las tradiciones culturales e intelectuales, ¿no? Porque hay una larga tradición. Schomburg es una figura fascinante, podemos hablar. Vean esta imagen. Our New Possessions es un libro, uno de los muchos libros que se publicaron en Estados Unidos en 1898. Hay una producción editorial enorme que tiene que ver con el imperio. Vean la palabra possessions, ¿no? Y en Estados Unidos todavía hoy, aún en la academia, aún en Princeton, el término US Empire, el imperio norteamericano, casi no se usa todavía. Ahora está cambiando un poco la cosa y se usa un poco más. Pero vean la producción, esos libros, ahí están, en la portada del libro, de Philippines, Puerto Rico, Cuba, Hawái, ¿no? Y es interesante porque en esos libros hay muchísimas fotografías, hay textos muy interesantes a veces. Son businessmen, son libros hechos
con criterios comerciales para vender, porque hay interés, pero también para fomentar el conocimiento de los nuevos territorios y para fomentar la idea de que son territorios que hay que civilizar, es decir, territorios que tienen que entrar dentro de la cultura, en este caso norteamericana. Pero a mí me llama la atención esa palabra, a new possessions, ¿no? Y yo pienso que tiene mucho sentido frente a eso usar el verbo descolonizar. Hay que descolonizar ese imaginario que fue muy fuerte. Y ellos publicaban fotos, ahí podemos ver, vean eso, también Harper's Weekly, que fue tan influyente, una revista tan influyente, ahí aparece el tío Sam, ¿no? Y aparecen todos las nuevas clases subalternas. Y vean la cuestión racial también, ¿no? Toda la cuestión de raza, el maestro severo, exigente, y ahí aparece Puerto Rico, Cuba, Hawái, etcétera, ¿no? Aparecen como los nuevos alumnos que están aprendiendo la civilización. Y eso es justamente de 1898. Esa es una de las muchas revistas que mandó fotógrafos, dibujantes, corresponsales. Así que el imperio es un gran tema para mí. Y la memoria del imperio, tanto como la memoria antiimperial, ¿no? Y las dos cosas son importantes. Edward Said hablaba de eso. Hay que estudiar cómo el imperio cultiva su memoria. Vean esta foto que está en el libro a la antología brasileña, que a mí me parece una foto tan reveladora. Esta foto no salió en Harper's Weekly, es una foto terriblemente racista de fotógrafos que llegan a Puerto Rico con las tropas en el 98. Y entonces había y hay todavía la práctica de subir a la palma de coco para tumbar cocos. Pero estos fotógrafos son fotógrafos, periodistas. Y esto es de un álbum privado. Esta no salió en la revista. Pero se vendían álbumes privados donde había toda clase de manifestaciones racistas o xenófobas. Y aquí han desnudado a este joven afro, puertorriqueño, y ellos están tomándose el agua de coco y obviamente es una burla también. Es un ejemplo de la indignidad colonial, cómo lo han desnudado, lo han obligado a subir desnudo, que era inaceptable desde todo punto de vista para él y para su comunidad. Y sacan la foto. Y esta foto pertenece a un álbum privado que logré conseguir en mi investigación y vincula la cuestión de raza, dominación imperial y memoria, porque también hay una memoria, y el papel de la fotografía, de lo cual no hemos hablado, pero que me interesa mucho. La fotografía, la construcción de imágenes para la memoria, para la brega también, pero sobre todo para la memoria imperial e para a memória descolonizadora. Arcádio, antes da gente passar para a memória, né, que é talvez o outro grande núcleo desta conversa, né, como ela foi anunciada, mas também acho que é a questão pulsante, é quase que a espinha dorsal, eu acho, não só dos teus trabalhos, mas me parece da tua imaginação também, né, que está muito ligada a o que fazer com a memória, né, como você sempre pergunta, o que escolhemos lembrar e o que escolhemos esquecer, né? Sim. Até onde se pode escolher isso. Mas antes da gente passar a memória, só para a gente fixar um pouco essa tua resposta, digamos, à pergunta do André sobre as tradições radicais, e eu acho que tem uma curiosidade, talvez sobretudo diante do anti-americanismo, não é, que é muito compreensível e muito forte no meio intelectual brasileiro, acadêmico, tem uma curiosidade, eu acho que muito grande, como é possível e como é ser uma pessoa de esquerda nos Estados Unidos, né? Eu acho que é uma pergunta que eu faria, e pensando numa linhagem dessa arte de bregar, aí não no sentido conservador, como do Munhoz Marim, mas talvez em outro sentido, talvez no sentido radical,
Você diria que a Alejandra Ocasio-Cortez, hoje, é um exemplo de arte de bregar? Porque eu acho que a Alejandra Ocasio-Cortez é uma referência, enfim, ela tem o seu aspecto pop, é uma referência para toda a esquerda mundial e no Brasil também. Sí, E qué as pessoas bueno. talvez não se liguem que ela é de origem porto-riquenha, né? É da diáspora, portanto. Qué bueno. Me alegra saber que es muy conocida allá también. Sí, yo creo que hay una larga tradición de izquierda, de izquierdas en plural, distintas maneras de entender la práctica de la izquierda. Y definitivamente para mí, Alejandra Ocasio es una figura de izquierda que yo admiro mucho, y como admiro mucho a Bernie Sanders y la veo en ese grupo extraordinario que han logrado algo que yo admiro, que es una brega política, porque no es la revolución tampoco, pero han logrado hacerse un lugar en uno de los partidos establecidos, el Partido Demócrata, que no es nada fácil. No es nada fácil construirse un espacio político crítico, radical, en esos partidos establecidos. Desde luego, imposible en el Partido Republicano hoy, pero aún el Partido Demócrata, ¿no? Que no entro ahora, pero deja mucho que desear. Yo soy muy crítico de ese Partido Demócrata, pero no cabe la menor duda de que hay un grupo ahí que ha sabido organizarse, movilizarse en los últimos años para establecer otra política. Y también tienen su política de la memoria, porque ella, como Bernie y otros, también tienen otra memoria política y saben perfectamente que hay una larga lucha que incluye a socialistas, que incluye a radicales feministas, que incluye a grupos abolicionistas, que incluye desde W. Du Bois, de Frederick Douglass, hasta Toni Morrison y James Baldwin y muchos otros, Martin Luther King, por supuesto, Malcolm X, y también en el caso de ella, las luchas radicales latinas y puertorriqueñas. Hay una plena conciencia, ¿no? La brega porque están navegando una situación muy difícil y muy delicada, ¿no? Es una brega política dura, que hay que hacer concesiones, que hay que también a veces saber callar a tiempo, ¿no? No es nada fácil. Yo creo que sí, que constituyen una esperanza para la renovación política de este país, no solamente de los grupos puertorriqueños o latinos, ¿no? Una conciencia histórica que no siempre pasa en un país como Estados Unidos, que ahora vuelve a descubrir su gran tradición radical, pero al mismo tiempo vuelve a descubrir su violencia fundacional, a descubrir lo que fue la esclavitud, lo que ha sido la negación de los derechos humanos. Y se sigue discutiendo curiosamente en estos días la enseñanza de la historia. Yo me sentí muy esperanzado cuando vi en estos últimos años cómo las estatuas caían, porque en ese sentido yo soy iconoclasta. Creo que en efecto tiene un sentido profundo que las estatuas caigan, porque son ofensivas, porque perpetúan mentiras, porque silencian la violencia, porque distorsionan lo que fue un horror, ¿no? Muchas de ellas. Y en ese sentido es un capítulo largo el derrumbe de las estatuas. Y yo creo que ellos y ellas están apoyándose en luchas por los derechos, la lucha por los derechos LGBT, la lucha por los derechos raciales, la lucha por los derechos a la diferencia, la lucha por los derechos sociales también. Todo eso entra en una especie de utopía de la dignidad, que es muy importante también en el mundo afro y latino de la diáspora, ¿no?
Yo creo que eso, ahí hay un vínculo profundo también entre la brega e as tradições políticas. Arcádio, talvez seja um bom momento, então, para a gente entrar nesse núcleo, né, da memória e essa expressão, né, esse adjetivo rota, né, rasgada, Sim. Em relação à memória, que é tão misterioso e tão cheio de consequências para o pensamento, para a poesia e para a política. Se você pudesse falar um pouquinho desse conceito, né, da utilização da memória, eu aproveito e engato isso numa pergunta que a nossa colega Valéria Souza está fazendo pelo chat, né, que é uma curiosidade, né, o que se fez depois da tragédia recente na ilha, né, que aqui não se ouviu nada. Então, o que se fez, não só o que aconteceu, como está a situação em Porto Rico, mas também como se lida com a memória, né, nas ruas. E se você pudesse falar um pouquinho do conceito e como isso está rebatendo no presente. Sí. Bueno, la memoria rota, yo tenía ahí cuando publiqué ese libro, justo después de las grandes transformaciones, de la caída del muro, de lo que se pensaba como el fin del comunismo y los debates sobre historia y memoria de aquellos años, pero también le debo mucho a los estudios, ahí sí, a los estudios postcoloniales. Para mí fue muy importante en Princeton la figura, las visitas de Edward Said, los debates sobre Palestina, los debates que suscitaba Homi Bhabha, por ejemplo, también sobre la historia, y la literatura, Toni Morrison como un ejemplo más de una nueva mirada hacia la memoria de la esclavitud y cómo recuperar la memoria y el trauma, ¿no? Memorias traumáticas. Y claro, también mis propios recuerdos, ese ensayo de la memoria rota y el libro tiene mucho de libros y de texto y de poesía. También es un libro un poco autobiográfico, porque es mi familia, es la diáspora, es la guerra de Corea, que fue mi primera experiencia en la familia, de la muerte en la familia, pero nadie sabía dónde estaba Corea, dónde en el mapa, nadie tenía en mi familia ninguna idea de lo que era. Y como ciudadanos norteamericanos tenían que participar en la guerra de Corea. Así que esa memoria, sí, esa memoria borrada, esa memoria silenciada, fue lo que me interesó a mí entrar en ese debate. Políticas de la memoria, también las políticas del Estado, qué es lo que el Estado recuerda y monumentaliza, y políticas del olvido, porque también hay instituciones y estados que se dedican a desarrollar políticas para olvidar, como ha pasado con la esclavitud. Fue un momento de gran debate sobre memoria, historia, y yo veo ahora ese ensayo como parte de una reflexión muy amplia de mucha gente que me inspiraron, y sobre todo de algunos escritores. De nuevo ahí, José Luis González fue para mí muy importante, Julia de Burgos con su poesía, Ricardo Piglia, con quien conversé muchas veces sobre el tema de la memoria y de la memoria ligada a las clases populares, a diferencia de la memoria de las élites. Todo eso está ahí, creo, y está también la memoria, está ahí insinuado, está más en otros ensayos, también cómo las instituciones académicas contribuyen y son cómplices. Para mí eso era muy importante, cómo la Universidad de Puerto Rico, donde yo estudié y terminé estudios de humanidades y de literatura, no estudié nunca la esclavitud, no estudié nunca lo que era ser África, lo que era África o las culturas africanas. No estudié nunca tampoco la gran diáspora que estaba ocurriendo. Y en Princeton, pues también al mudarme a Princeton después
descubrí que tampoco se hablaba mucho del imperio, o casi nada. Las instituciones son cómplices en muchas ocasiones de el silenciamiento de la historia, y por eso la memoria rota. Yo recuerdo que me quedé muy, no sé, indignado sería la palabra, cuando vi que se hablaba críticamente en Princeton de Woodrow Wilson por la esclavitud, pero no se mencionaba, y no se menciona casi, su papel en el imperio norteamericano. Y fue Wilson quien firmó la ley de la ciudadanía americana para los puertorriqueños, ¿no? Y fue también, por ejemplo, veo ahí la gran obra de Antonio Martorell, y yo pertenezco a esa generación de la guerra de Vietnam, decimos, ¿no? Porque los puertorriqueños estábamos obligados a servir militarmente, y muchos murieron y otros regresaron con traumas, los que tuvieron que ir a Vietnam. Esta es una obra de Antonio Martorell, y es un ejemplo de la memoria crítica de los artistas puertorriqueños, que para mí fue muy importante. Eso está ahí, artistas como Martorell, como Lorenzo Omar, como tantos otros, que son artistas que han cultivado otra memoria que no aparecía en los libros de historia. Y que aquí está Omar, con un grabado espléndido. Ahí ven a la derecha la figura de Betances, por ejemplo, que es como un muro de contención frente a la llamada modernización del país, el turismo, y esto de los años 60, ¿no? Y es un buen grabado para ilustrar cómo muchos artistas radicales, artistas gráficos, muchos de ellos, veían la posibilidad de hacer la crítica. Yo creo que tengo otra de Carlos Raquel Rivera también, que tiene que ver con la masacre de Ponce, y que es un grabado extraordinario de un artista también muy crítico. Este es Lorenzo Omar, y me parece que hay uno de Carlos Raquel Rivera, la masacre de Ponce. Ahí está. Bueno, este es otro, pero es parecido. Los grabados de Carlos Raquel siempre tienen el águila imperial, ¿no? Estas son elecciones coloniales en Puerto Rico, y él las representa con una fuerza extraordinaria. Aquí este me parece es histórico. Este es un grabado que conmemora y critica a la vez lo que fue la masacre de Ponce, una masacre de 1937 en la que murió todo un grupo de nacionalistas, fueron masacrados por la policía, dirigida entonces directamente por los Estados Unidos en Puerto Rico, contra los nacionalistas puertorriqueños. Y después ahí ya estaba preso Albizu Campos, la figura. Así que yo quiero destacar estas imágenes porque mucho antes de que abriéramos el debate sobre la memoria, ya los artistas puertorriqueños, un grupo de ellos, estaba elaborando otra memoria, una memoria descolonizadora, una memoria muy crítica a través de las imágenes, de los grabados, de las pinturas. Y para mí eso me marcó tanto como la lectura de Fanon, ¿no? Yo también pertenezco a la generación. Detrás de la memoria rota, desde luego hay muchas lecturas, también reflexiones y debates. La Revolución Cubana, de nuevo, los debates sobre la Revolución Cubana, pero también las semejanzas y las diferencias. Comparar con Cuba siempre yo insisto, siempre hay que pensar las semejanzas, pero también las diferencias. Las diferencias de Consuelo Gotay, esta portada bellísima de una obra de otra artista puertorriqueña, Consuelo Gotay, quien por cierto está muy interesada en la memoria religiosa y en la memoria de la espiritualidad caribeña. Y yo creo que eso hay que recordarlo. Y volviendo a Fanon, y no solamente el Fanon de Los Condenados de la Tierra, que me sigue pareciendo un texto extraordinario, sino en los años 70, cuando me acuerdo estremecido, 60 o 70, leyendo Peau Noir
Masque Blanc, Piel Negra, Máscara Blanca, de Fanon, un libro que me estremeció, un libro extraordinario, y la idea misma del cuerpo, la piel, pero también la máscara, esa máscara que no es solo una máscara racial, sino que es una máscara también política, que hay que desenmascarar. Yo creo que para mí fue decisivo Fanon, el Fanon de Los Condenados de la Tierra, el Fanon de Piel Negra, Máscara Blanca, el Fanon de la Revolución también argelina, que leímos. Esos textos circularon, traducidos, algunos en francés, otros traducidos. Fue muy importante para todos nosotros, y nos permitió una mirada crítica de esa historia colonial silenciada y de esa historia silenciada del racismo caribeño también. Yo lo pondría, lo destacaría mucho, porque lo he vuelto a pensar mucho en estos meses a Fanon, lo que significó para todos nosotros. André? Eu ia te perguntar, Pedro, você por acaso tem aí aquela imagem da Arca de Noé, da Consuelo Bottai? Eu tenho que achar, mas ela é uma ótima imagem para, eu acho que o que a gente está querendo como próxima questão. Eu vou procurando aqui, se você quiser. La tienes. Porque eu acho que o Arcádio podia, de repente, falar um pouco sobre essa imagem, sobre a artista, né, que é tão importante para ele, nos livros dele, né, é da capa também da tradução em português. E tem relação com né, a gente falou da brega, da memória, e tem também uma relação direta com um outro grande tema do Arcádio, que é a relação entre os começos e os finais. Né? Sim. Que é um dos grandes temas de pesquisa, né? Os beginnings e, mais recentemente, como o Pedro mencionou, Sim. as pesquisas sobre os finais. Né? São temas, ao mesmo tempo, fundamentais para a poética e para a política. Eu gosto muito de uma frase do Tocqueville, que você cita, né, em que ele diz que em uma revolução, como num romance ou numa novela, é mais difícil, né? O mais difícil é inventar o final. O final, sim. Porque, né, nessa frase do Tocqueville, ao mesmo tempo, um caráter de incerteza e fabulação dos finais. Né? E nós vivemos, particularmente, numa época de grande ansiedade por alguns finais, né? O final da pandemia, o final do governo Bolsonaro no Brasil, do autoritarismo. Por outro lado, tem sido um pouco difícil imaginar novos começos. Né? Sim. Como a imaginação é um tema da poética por excelência, né? Será que você podia talvez falar um pouco sobre, enfim, sua relação com o estudo dos começos e dos finais e como a poética e a política se conectam? Né? Eu acho que essa imagem da arca tem muito a ver, né, com a ideia do começo também. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta, y por la lectura que haces también. Lo primero que querría decir, Andrés, y volviendo a tu texto que me ha hecho ver tu escrito, gracias de nuevo, lo importante que ha sido para mí la amistad, ¿no? Eso es muy importante porque esta pieza, este grabado que tengo aquí en mi casa, es un grabado de Consuelo Gotay, una amiga muy querida artista, y que está basado en un poema de Luis Pález Matos, que ella inventó la imagen a partir de unos poemas del joven Pález Matos. Y fue cuando yo la conocí a ella en los años 70. Tenemos una vieja y larga amistad. Y siempre me gustó mucho esa imagen del arca de Noé hecha por Consuelo Gotay, específicamente su arca, ¿no? Que se mueve en ese mar. Derek Walcott dice, "The sea is history", el mar es historia también, así que tiene
tiene para mí mucho significado como una imagen insular también. En efecto, la posibilidad de nuevos comienzos, de beginnings, en potencia, es para mí el arca de Noé. La posibilidad y la utopía, entonces. El tema de la utopía está ahí, de nuevos comienzos. Y debo decir que, claro, me marcó mucho la lectura de Hannah Arendt y me marcó mucho la lectura de Edward Said para pensar los beginnings, ¿no? Hannah Arendt en La condición humana habla precisamente de ese tema, del tema de los nuevos comienzos, y ella dice en un pasaje que me gusta mucho, los hombres, las mujeres, el ser humano nace para empezar, ¿no? Nace para empezar. Y empieza muchas veces, después sigue con la palabra. En el espacio público es la idea, ¿no? Empieza una nueva vida. La polis, entra en la polis. Nacemos para empezar, que es muy... La idea de ella lo llama en algún momento natalidad. La condición humana es la natalidad. Eso me marcó mucho cuando leí en los años 70 o 80, no recuerdo, su libro, La condición humana, un libro muy bello que leí muchas veces y se me quedó grabada la idea de la natalidad. Y también fue muy importante para Edward Said, con quien conversé muchas veces, la idea de beginnings. Y Said decía algo muy importante para mí, que lo usé en algunos de mis seminarios. Él tiene un ensayo que debe estar en las colecciones de ensayos, que él escribió muy pronto, en los años 70, si no recuerdo mal, Permission to Narrate, permiso para narrar, como palestino, permiso para narrar, que es también, yo me identifiqué mucho con eso porque es la idea de un intelectual palestino que vive en los Estados Unidos, y yo me identifiqué como puertorriqueño también en los Estados Unidos, que pide permiso para narrar, en el sentido de trata de construir un relato que no es el relato dominante, que es el relato excluido, que es el relato silenciado. Eso para mí es Said también. No tanto Orientalism, que fue un libro importante, pero también la idea de que la narración palestina necesitaba New Beginnings y también el relato en el espacio público. Así que yo creo que eso es en parte. Y ahora me interesan los finales. Me interesan mucho los finales. En la literatura siempre me han interesado porque me gustan las formas breves, en la poesía, el soneto, la décima, pero también en las narraciones. El final es siempre tan importante. Un gran teórico de los finales fue nuestro querido Ricardo Piglia, que escribió sobre los finales y lo practicó muy bien. Pero José Luis González también, un escritor puertorriqueño muy agudo, muy inteligente, con reflexiones sobre los finales. Y así que en la poética, en muchas poéticas, el final es decisivo, ¿no? Y nos permite releerlo todo. Pero también en la política es complejo. Y tú citabas lo de Tocqueville, que a mí me gustó mucho, porque es así, las revoluciones, lo más difícil es el final. Yo diría que la revolución cubana sería un buen ejemplo también. Qué difícil es imaginar un final, y es un error muy grande no terminar a tiempo también, ¿no? Y pretender prolongarlo cuando ya no se puede hablar de revolución. Así que hay un debate político ahí, ¿no? Un debate político que no puede cerrarse, que queda abierto también. La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, que termina institucionalizando la esclavitud. ¿Qué significa ese final de la Constitución? ¿Qué significa el Estado Libre Asociado cuando
Ahora, obviamente, terminó el mito, pero ¿qué hay ahora? ¿No? ¿Qué significa cuando hay una crisis fundamental, económica y política, que puede ser Brasil, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos? ¿Cuándo es que se puede empezar de nuevo? ¿Y qué significa empezar de nuevo? Son preguntas que también yo añadiría, volviendo a lo que tú decías, también donde uno necesita estar acompañado, muchas veces por amigas, amigos, por la comunidad, para poder contestar esa pregunta, que no son respuestas individuales, ¿no? No son respuestas de un individuo, sino son respuestas muchas veces de un sentido de comunidad. E acompanhado por los muertos, acompanhado pelos mortos também, né? Eu acho que esse é um tema que atravessa tua imaginação e o teu ensaísmo, né? Os teus ensaios, Arcádio, que é a memória tem a ver com aquilo que o Ricardo Piglia, por exemplo, no debate e diálogo com a literatura argentina, chamava de eleição de um cânone pessoal, né? Quer dizer, uma invenção. Eu escolho os mortos, os autores que passaram, sim. Os personagens, os heróis, né? Eu escolho, eu habito com eles, sí. né? Y ahí también el diálogo con los muertos, que para muchos sería una definición de lo literario también y de la vida intelectual. Estamos leyendo, es dialogar con los muertos, aun cuando no estén muertos, es como si estuvieran muertos. Estamos dialogando con un texto o dialogando con un cuento, con una novela, ¿no? Y algo que hablábamos el otro día, que son las diversas temporalidades también, que la literatura nos permite ver que coexistimos en distintas temporalidades y que podemos estar leyendo a Hostos o a Martí, ¿no? O a Julia de Burgos, y es muy del presente también. Que hay textos que se vuelven cada vez más presentes para nuestra vida cotidiana, y algunos vuelven con una fuerza extraordinaria. En ese sentido, ahí yo soy también benjaminiano. Benjamin vuelve muchas veces en estos meses porque es su metáfora de excavación y memoria. Y también es que Benjamin es maravilloso cómo él vio que en efecto tenemos que proteger a los muertos que corren peligro. La memoria de los muertos corre peligro. Como él dice, porque el enemigo sigue venciendo, ¿no? Es extraordinario, ¿no? En las tesis de filosofía de la historia, ¿no? Los muertos corren peligro. El enemigo sigue venciendo. Así que hay una urgencia de acción y de protección, porque los muertos están desprotegidos. É uma grande metáfora também. É impressionante como, neste ponto, a gente está quase terminando o nosso tempo, a reflexão, de fato, você falou, Arcádio, né? Ou estávamos falando outro dia, né? Nós muito generoso, que tem a ver com as discussões dentro deste festival, né? Quer dizer, ontem eu sei que você estava assistindo a conversa com a Cidinha da Silva, não é? E na conversa com a Cidinha, a grande questão, né, da ancestralidade tinha a ver com essa eleição, essa construção, ou mais até esse momento em que alguém é chamado, né, por uma memória que ao mesmo tempo está lá e só pode estar lá ao ser construída, né, ao ser imaginada, e aí a literatura tem um papel fundamental, né, nessa fundação da imaginação, como aliás essa discussão sobre os começos e os finais traz a partir, né, da imagem da Arca de Noé, desse gravado lindo, né? Nós temos uma pergunta aqui, eu acho que pode ser talvez um último momento, da Isabel Silva, perguntando se você vislumbra conexões contemporâneas com o seu pensamento em outras localidades que foram colônias. Sim. Muy importante pregunta, muy buena. Yo creo que sí, y muchas. Ahora que estamos
que estoy aprendiendo cada día más sobre Brasil, por ejemplo, en los últimos años, pero lo vengo pensando hablando de Brasil, que tuve la suerte de conocer y de leer en Princeton a Roberto Schwartz y más recientemente pues con Pedro, con Lili Schwartz, con Elide Rugay y con André Botello y con André también Betancourt. Yo creo que hay tantos aspectos que tienen que ver con la memoria rota, comparables, con muchas diferencias, pero también con muchas semejanzas. Pensaba el otro día de nuevo lo importante que fue para mí, el volumen, para mí, para muchos, el bellísimo volumen que editó Richard Price, no recuerdo ahora en qué año, pero en los años 70, Maroon Societies, Los Cimarrones, ¿no? Ese volumen fue para mí importantísimo y lo discutimos, yo estaba todavía en Puerto Rico, la idea del Maroon Societies como una forma de resistencia a la esclavitud y comparable en distintos lugares. Yo pondría eso como un ejemplo. O en otros casos, también todo el debate sobre el mestizaje, y hablaba con Pedro el otro día, lo importante que es en el Caribe. Sí, hablar del mestizaje, pero también recordar la violencia fundacional de la esclavitud, ¿no? La dificultad a veces de reconocer el mestizaje que se convirtió en ideología, ¿no? Ideología y justificación de lo injustificable, pero al mismo tiempo no escamotear la violencia de la esclavitud, que yo creo que compartimos con muchas historias de Estados Unidos y otras. Y también yo creo que tenemos en el caso de las islas y en el caso de Brasil, por ejemplo, y Estados Unidos, el trauma colectivo, los genocidios, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Eso es algo que ha ocurrido en toda América, ¿no? Ha ocurrido en diversos grados y en diversos momentos. Y yo creo que son problemas que tienen que ver con la memoria colectiva y tienen que ver con formas de resistencia y de recordación. Aquí de nuevo me interesa mucho la danza y me interesa mucho el movimiento, que a veces no son textos escritos. Quería mostrarles una imagen de Santiago Apóstol en Loíza, que es un pueblo afro en Puerto Rico, fundado por libertos y por otros, y tienen una tradición riquísima y preciosa, que es la tradición de Santiago Apóstol, Matamoros. O sea, es una contradicción, a primera vista una contradicción muy grande, porque es la celebración del símbolo religioso de la esclavitud, de la colonia española, ¿no? Es el símbolo del catolicismo colonial, Santiago Apóstol, Santiago Matamoros. Y sin embargo, ahí hay una traducción muy compleja y se ha convertido en una tradición en Puerto Rico, en un pueblo que se llama Loíza. No importa, Pedro, si no la tienes a mano, pero quería ver esa imagen porque indica un poco toda esa complejidad, la complejidad enorme de las relaciones, y también aparece la danza, la bomba, y aparece la máscara, que yo creo que es interesante verlo y comparar esa memoria. Ahí está, ahí hay uno y hay otra foto. Vean ese gigante con su máscara hecha de coco, de un coco, en una iglesia católica, ¿no? En el pueblo, en la celebración de Santiago Apóstol, que se convierte en otra cosa. Hay las traducciones culturales. Veamos la otra, donde aparece también... Perdón, la perdí de nuevo, pero la voy a encontrar. Ok. Esta es en una iglesia, y ahí llevaría mucho tiempo explicar esa imagen, el pueblo en que eso se da, la iglesia en que ocurre, la fiesta que dura varios días, el papel de la danza, del movimiento, la simbología de la máscara,
del Vejigantes, lo llamamos así, y luego la coexistencia, tensa coexistencia de una tradición africana, obviamente con una tradición católica. Yo veo ahí muchos puntos de comparación. Ahí está, me encanta esa imagen. Es de un fotógrafo puertorriqueño que se llama Herminio Rodríguez, que lleva años estudiando todas las manifestaciones de esa tradición de Santiago Apóstol. Y ustedes ven ahí la señora con su traje de bomba, seguramente, y bailando en la iglesia, el Vejigante y el templo católico. A mí me parece una imagen que llevaría mucho tiempo, digamos, antropológicamente describir, pero me parece que hay comparaciones posibles con las islas del Caribe, con todas, y también con otros lugares en América, de formas de sobrevivencia cultural y de resemantización, y la memoria tiene que ver con mucho con todo eso. Arcádio, a gente está, infelizmente, no final, como, enfim, o festival tem o seu ritmo e daqui a pouco já entra a textura sonora. O próximo a gente tem que encerrar, mas eu queria agradecer muito a todo o pessoal do festival, na pessoa do Fernando Mencarelli, aos colegas do Minas Mundo, não é? Nessa parceria tão bonita com a UFMG, ao André, e muito a todo mundo que está nos assistindo. Apareceram outras perguntas aqui, não vai dar tempo, mas, enfim, tem uma vibração toda aqui no chat, muito bonita, e agradecer muito, muito especialmente a você, Arcádio. Muito obrigado, e se você quiser fechar, por favor. Yo agradecidísimo también tanto por la invitación y a ustedes, Pedro y Andrés, ¿no? Muy agradecido. Solo quería decir algo para cerrar entre comillas, ¿no? Que claro, también yo estoy bregando ahora con el Zoom, es una forma de la brega, como antes, bregando con el ensayo, porque para mí el ensayo es también una forma de la brega, que no es el libro académico convencional, sino que tuve que bregar en Princeton y antes en Puerto Rico, cómo hablar de estos temas, de la memoria rota, de la brega, cómo participar en una comunidad política críticamente. Y ahí el ensayo se convirtió en mi forma de bregar. Y en eso estoy todavía hoy. Y creo que es interesante el ensayo como forma de la brega también. Muchas gracias. Obrigado, Arcádio. Obrigado, André. Obrigado. Obrigada, Arcádio, Pedro, André, pela participação no Festival de Inverno da UFMG.